Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, el Partido Revolucionario Institucional rindió un homenaje a Luis Donaldo Colosio a 31 años del magnicidio. Reconoce su lucha y profundo amor por México. El dirigente nacional de el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó en Sonora un homenaje al ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Por cierto, aprovechó para criticar ahí a Manlio Fabio Beltrones, como malagradecido al partido, le dijo, entre otros. Cabe señalar también que al conmemorar el 31º aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, aseguró que el asesinato del ex candidato presidencial no solo es una herida en la historia de nuestro país, sino también una promesa pendiente. Orador en una asamblea nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Colosio Riojas se comprometió a honrar la memoria de su padre en lo que en la vida buscó con tanta pasión. Un México más justo, un México más fuerte, un México más digno, dijo. Ante autoridades municipales emanadas de Movimiento Ciudadano, se comprometió a encabezar un movimiento que no le tenga miedo a las ideas y que no se doble ante la presión y que entienda que el cambio no lo hace ninguna persona. Esto es parte de lo que ahí comentaba Colosio Riojas. Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decidido estar aquí con ustedes, no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro, porque la mejor forma de honrar la memoria es hacer lo que en vida se buscó con tanta pasión. Un México más justo, un México más fuerte, un México más digno. Un país donde la política está al servicio de la gente y no al revés. Por eso estoy aquí, porque estoy seguro que este anhelo que compartimos, este trabajo que hacemos juntas y juntos, es lo que nos llevará a construir un movimiento nacional en el 2027, en el 2030, pero empezando hoy mismo. ¡Que viva el movimiento ciudadano! Bueno, pues parte de lo que señalaba ahí Colosio, a propósito, pues evidentemente esto se ha calificado ya como un destape por la presidencia de la República. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Milton, punto de vista. Bueno, platicamos ahorita Javier y yo sobre aquel año del 94, cuando empiezan a pasar un suceso de cosas en el país y cómo se le va el país al presidente Salinas en aquel entonces. Y bueno, la historia, cuando no cierras los ciclos, se te vuelven a presentar. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿qué será? Estamos a 31 años y ya se está hablando del 2030 y vean cómo de los que se hablan o de los posibles sucesores de la doctora Sheinbaum en la clase política y ya en lo público son casi pura reproducción de la oligarquía, o sea, puros hijos de. O sea, se habla en Movimiento Ciudadano del hijo de Colosio. En Morena es el hijo del presidente López Obrador o el hijo del licenciado Javier García Paniagua o nieto del general Marcelino García Barragán, Omar García Harfuch. O sea, estamos ante un suceso donde en México las élites y la reproducción de las élites son las que definen el poder. Entonces, pero vean el discurso de Colosio Jr., exalcalde de Monterrey, hoy senador de la República. Trata de calcar otra vez el discurso de su padre. Él habla y dice ayer, un México más digno, un México más fuerte. O sea, es retomar yo veo un México con hambre y sed de justicia, que retoma el discurso de Colosio. Está tomado no solo, y esto es una explicación política sociológica, no religiosa, obviamente de los evangelios, de la Biblia, pero también de un discurso, de un libro que se llama Hambre y sed de justicia, del filósofo Porfirio Miranda. Y algo que tenía que ver también con otro libro que en su tiempo mandó a hacer el obispo Samuel Ruiz, que se llama Cambio de Estructuras, al mismo filósofo.
Entonces, esa parte la entendió muy bien Colosio y hablaba él siempre de ir a reformar el poder, a cambiar el poder. Entonces, a partir de que asesinan a Colosio, se viene un cambio sistemático en el país, en donde hay un equilibrio de poderes hacia el poder presidencial, pero que hoy, 31 años después, y en el 2018, la voluntad democrática decidió darle todo el poder al Ejecutivo, y el Ejecutivo lo tomó y lo reconfiguró así como quiso. Entonces, ahorita estamos ante un poder reformado, pero con mayor acumulación de poder del Ejecutivo. Aquello que López Obrador decía, ya no será el poder de los poderes. Javier. Así es, bueno, a 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que cimbró al país, y bueno, hay todavía una serie de teorías sobre quién pudieran ser los autores intelectuales. La población prácticamente, o el pueblo prácticamente, ya condenó a uno de ellos, atribuyéndole ser uno de los autores de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Bueno, son sucesos que nos tocó a muchas personas vivirlo. Nosotros nos tocó verlo un día antes aquí en una entrevista que nos llamó mucho la atención, de que, bueno, pues la seguridad que traía una seguridad demasiado flexible. Él dio una conferencia en el entonces Hotel Ejecutivo para anunciar que Manuel Camacho Solís se sumaba a su campaña, porque siempre se decía que la campaña de Luis Donaldo Colosio no crecía, y se veía un riesgo de perder, y se hablaba que lo iban a suplir por Manuel Camacho Solís, que era que se había supuesto que era el delfín de Carlos Salinas de Gortari. Tenía una gran amistad. Pues a nosotros nos tocó pasar por atrás de él cuando estaba hablando, para acomodarnos, estar en la entrevista sin que nadie nos los impidiera. Eso nos llamó mucho la atención. Y otros eventos, y otra compañera que en una entrevista le alcanzó a pegar, le alcanzó a golpear la cara aquí en Culiacán, y en Mazatlán otra compañera que estuvo a punto de caerse y agarró a Luis Donaldo Colosio y casi lo tumba. Y bueno, y todos estos sucesos que nos dimos cuenta, pues que Luis Donaldo Colosio no traía una buena seguridad. Posiblemente muchos políticos no les gusta la seguridad porque les quitas el contacto con la gente. Y Luis Donaldo lo que quería es tener un acercamiento sobre ellos. Bueno, pues en Tijuana es asesinado. Se tiene toda una investigación donde hay muchas dudas de qué sucedió. Si Aburto fue el único tirador. Hay otras versiones de que hubo un segundo tirador, incluso un agente de gobernación de aquel tiempo con un gran parecido a Colosio, si mal no recuerdo, de apellido Ortega. Incluso gente de aquí, que es de Culiacán, por cierto, se decía que él era el segundo tirador. Hubo toda una investigación, lo exoneraron de los cargos, dijeron que no tenía nada que ver. Y bueno, hubo una serie de sucesos, como dice muy bien Milton, que fueron cambiando el rumbo de este país. Unos sucesos donde Carlos Salinas de Gortari parecía que al final de su sexenio salía como uno de los presidentes más fuertes. Se decía que podía ser un representante en organismos internacionales. Se viene el caso de Colosio y se le viene el caso de Chiapas. Y lo que parecía ser un excelente sexenio, donde nos vendieron la idea de que pasamos a ser hombres de primer mundo con el Tratado de Libre Comercio, pues ya vimos los sucesos y lo que ha ido sucediendo después de 30 años. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? No, creo que a Salinas de Gortari le había salido todo bien menos la sucesión. Eso suele suceder en la política mexicana, en los estados cuando hay sucesiones también. Pero todo fue que asumió la presidencia Zedillo y ahí se descubrió lo falso que era de que estábamos en bonanza económica, etcétera, etcétera. Sí se cometió aquel tristemente célebre error de diciembre, cuando, pues, antes de devaluar, pues prácticamente lo filtraron desde el gobierno federal. Y bueno, pues los grandes empresarios que dijeron, no, pues si va a haber devaluación nos vamos a proteger, y pues se vino a la debacle económica para México con aquel famoso error de diciembre. Y dice Zedillo, es que el presidente Salinas
me dejó la economía prendida de alfileres, y el otro vivito le contestó, sí, pero tú se los quitaste. Por eso en esta ocasión, cuando hubo cambio de gobierno federal, la presidenta Sheinbaum le pidió que al menos durante unos meses siguiera al frente de la Secretaría de Hacienda, pues el que fue secretario de Finanzas en el último tramo del sexenio de López Obrador, para que no hubiera turbulencia, etcétera, etcétera. En fin, sobre todo lo que aconteció durante el sexenio de Salinas, incluyendo pues el destape de Colosio, que no lo asimiló, se reveló Manuel Camacho Solís. Se sumó Camacho Solís un día antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue cuando andaba girando por Sinaloa. Prácticamente la gira al estilo presidencial del viejo PRI, la arranca Colosio en Mazatlán. ¿Qué? La arranca Colosio en Mazatlán. ¿Por qué? Porque ya parece ser que ya había recursos, porque Salinas como que no estuvo conforme con Luis Donaldo, porque Luis Donaldo comete un error de lesa humanidad política. Incorpora a su comité de campaña a antiguos adversarios de Salinas de Gortari. Y bueno, pues para las pulgas del otro, pues no le gustó y nada más le cerró el chorro. Y hay que recordar cuando aquellos famosos 25 grandes empresarios mexicanos los reúnen para decirle, van a tener que cooperar de a 25 millones de dólares cada uno para la siguiente campaña presidencial. Y en ese tiempo el que era dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, el Tigre, no, dijo, a mí México me ha tratado muy bien, yo pongo 50 o 75 millones de dólares. Entonces cuando arranca la campaña Colosio dando tumbos, porque se vino lo del levantamiento zapatista, no había recursos, no había nada, y Salinas tuvo que hacer otro doble destape cuando dijo no se hagan bolas, el único candidato es Salinas, y pues ahí fue peor el asunto. Y cuando empiezan a buscar esos empresarios, pues para que aflojen el dinero, sí le dijeron los empresarios, es un compromiso, pero nos lo tiene que pedir el presidente Salinas. Claro. Se acudió a empresarios multimillonarios en dólares que había afectado Salinas de Gortari, y es donde empiezan a inyectar. ¿Cuál fue el coraje más grande de Salinas? Que cuando hay el acuerdo, hay el acercamiento entre Colosio y Camacho Solís en la casa de un amigo mutuo, pues él se informó, pero ya que había pasado ese acuerdo. En fin, es una situación que históricamente ahí quedó y empezó a marcar el derrumbe de lo que después fue en el año 2000, cuando pierde por primera vez la presidencia de la República el PRI. Yo recomiendo un artículo hoy que publica en nuestro portal Milton Rojo, que es de lo mejor que he leído, le dije ayer, porque no es fácil sintetizar toda esta historia en unas cuantas líneas. Se las recomiendo mucho. Y ojalá, Milton, que pasaras el link ahí en el chat. Sin duda. Pero, ¿consideran ustedes, volviendo al caso del hijo de Luis Donaldo Colosio, evidentemente, pues él está apuntando al 27, ¿no? Que es la sucesión allá en Nuevo León, por la gubernatura. Pero, pues ahí le empezaron a gritar presidente. ¿Podrá ser el gallo de MC para el 2030, que todavía va a llover de aquí entonces, Javier? Sin duda, yo creo que sí. En estos momentos, incluso en el pasado, se decía que era la máxima figura. Y muchos pensaron que todavía estaba muy joven para haber sido candidato en el pasado proceso electoral. Hoy en este discurso, muy bien hilado, por cierto, muy bien actuado como buen político, usando las palabras, parte de las palabras de uno de los discursos más fuertes de Luis Donaldo Colosio, que cimbró en su momento este país, pues él está hablando de un pasado, pero que lo estamos viviendo en el presente. Ha sido una crítica fuerte a todos los gobiernos que han pasado a lo largo de estos 31 años, incluyendo el de la actual presidenta de la República. Sigue habiendo una gran hambre y sed de este país por la democracia y porque nos vaya bien a todo el mundo, sin importar de qué colores. Y él está aprovechando, es una persona muy joven. El partido Movimiento Ciudadano ha ido recuperando, y lo había yo comentado hace mucho en el pasado proceso electoral, que la idea de Dante es colocarlo como una segunda fuerza electoral para después disputar la presidencia de la República.
Hoy se ve bastante complicado con el caso de Morena. Sin embargo, el poder va desgastando necesariamente a los partidos políticos y a sus actores. Hoy, bueno, pues Luis Donaldo Colosio en estos momentos ya vimos que sí está entusiasmando a una parte de esa población que tiene sed de justicia. Y bueno, veremos si en lo que resta de este sexenio él logra fortalecer su presencia como partido y logra penetrar en la sociedad para motivar a que voten por Movimiento Ciudadano. Sí, habrá que ver, ¿no? Si le dan los números o solo es llamarada solamente por la fecha, ¿no? Bueno, sí. Solamente por pero la en estos fecha. momentos, personajes de la vida política que se ven atractivos, yo creo que es él. Sí. Milton. Sí, bueno, sobre lo del 94, las cosas que nos siguen impactando hoy, no solo en lo político, porque el 94 cambió la forma de hacer política. En lo económico, recordemos, del 94 al 2000 pasaron varios sucesos que hasta ahorita siguen, ¿no? El PRI se va con todo a subir el IVA al 15%. Después el PAN le subió un 1%, pero ese fue un suceso que le costó al PRI la Cámara en el 97. Luego viene el FOBAPROA, el rescate bancario, que varios morenistas estaban en el PRI y sí, levantaron la mano, ¿no? Para decir, y recordemos la Roque Señal de Roque Villanueva, Humberto Roque Villanueva, cómo hace eso, y los medios lo toman, y eso es un insulto, ¿no? Fuertísimo. Pero bueno, eso le cuesta al PRI esa parte, y llega Zedillo y ya se da la transición hacia la derecha. 12 años, al sexto año, pues apenitas sacaron la elección con todo y lo que pasó, el operativo de Estado, y después vuelve el PRI bajo un discurso que nosotros sí sabemos rescatar la seguridad, y no es cierto. Llegó el PRI frívolo, el PRI baquetón, el PRI financiero frívolo, ¿no? Y terminó de dilapidar todo. Entonces llega la izquierda, y llega ese nacionalismo de izquierda, que después ya se quedó en nacionalismo populismo, y a la izquierda le hicieron a un lado. ¿Por qué lo digo que a la izquierda le hicieron a un lado? Porque este gobierno de la 4T gobierna con los militares que persiguieron y asesinaron a la gente de izquierda, y ahorita están gobernando, ¿no? Y eso se dice en la Ciudad de México, epicentro de la grilla. Miren a la izquierda que gobierna con militares. O sea, ¿por qué? Porque gran parte de las funciones de la administración pública la tiene el ejército. Entonces, en aquel discurso del 6 de marzo del 94, sí, del 94, fue toda una pieza muy bien elaborada, donde habla del reparto, de la igualdad, de un discurso bastante, digamos, teologal sobre la igualdad del ser humano. Hambre y sed de justicia, y parte desde ahí, y ve esto y esto. Entonces, el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, ese discurso era una crítica feroz a ese neoliberalismo de justicia social que los priistas decían, bla, bla, bla. Era toda una crítica. Y venía toda una reforma política pactada con Manuel Camacho, como bien lo comenta Francisco. Y dice el presidente, no, me están jugando. Entonces, algo pasó que después va todo un operativo pudiera decirse, de Estado o de organismos paraestatal, a la sombra del Estado, que hacen esto, ¿no? Entonces, y este crimen trastocó todo, hasta lo económico y lo político. Y al PRI, como dijo, no recuerdo quién fue, que dijo el balazo que le dieron a Colosio. Manuel Camacho Solís fue el balazo que mató al PRI. Entonces, vean ahorita cómo... Manuel Camacho Solís dijo que no se dan cuenta que no solamente el balazo que mató a Colosio me mata a mí políticamente, también, sí. Cuando Diana Laura le ordena que no entre a la funeraria. Sí, sí. Y otra frase así de Manuel Camacho Solís es, ¿cuál fue? La de yo no soy el beneficiario de la muerte de Donaldo. Así es. Y no lo fue. Francisco. Cuando pasa el tiempo y se hacen documentales y entrevistas sobre el caso del 94, asesinato de Colosio, le preguntan a Manuel Camacho Solís, ¿usted por qué no aceptó si usted sabía que así se juega en la política mexicana? Y por primera y única vez Camacho Solís dijo, es que días antes
en un discurso del presidente Salinas, dio a entender que el candidato era yo. Bueno, eso dijo Manuel Camacho Solís. Pero después de una gira por Sonora, acompañado de Colosio, y que fueron a trotar por ahí a la laguna del Nainer, y me parece por ahí en Cajeme, pues ya se miraba esto más efervescente, hasta que llegue el destape. Efectivamente se revela Manuel Camacho, lo quitan de jefe del Distrito Federal, lo habilitan como secretario de Relaciones Exteriores, viene el estallido de Chiapas, de los zapatistas, y lo habilita Salinas como pacificador, pero queda en condiciones legales de seguir aspirando a la presidencia, y ahí se hace bolas el engrudo, en el entendido que inteligencia militar años antes le había informado al presidente Salinas que en algunas zonas de Chiapas había grupos de entrenamiento con vistas guerrilleros. Cuando se hace el levantamiento en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y todo eso, hay que recordar la infamia que cometió, entre otras cosas, el subcomandante Marcos, de llevar a muchos indígenas armados con rifles de madera. O sea, bueno, en fin, ya ni se sabe si atrás de todo este movimiento estuvo Salinas, porque cuando le hacen sus memorias, él pidió que se les hiciera un comandante sandinista, me parece que fue Tomás Borge. O sea, venían los Salinas de Gortari de movimientos ideológicos de izquierda al interior de la UNAM, no me acuerdo, la línea maoísta, sí, que la manejaba, entre otros, pues su hermano Raúl Salinas de Gortari. Cuando el asesinato de Colosio, a mí me tocó estar en el sepelio y en Magdalena de Quino, era un ambiente tan tenso en el panteón, con una señora, mis respetos, Diana Laura, ya muy tocada por su enfermedad, y agarrada de la mano de un niño, que es Luis Donaldo Jr., y el más tenso que se miraba ahí era Zedillo. Él sabía que a lo mejor le caía de la baraja, pero había en el área donde estaban los Colosio, se notaba el odio con el que observaban al entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, a un lado de él, Raúl Salinas de Gortari. Lo inexplicable es por qué no fue el presidente de ese evento, Salinas. Salinas llega, cuando ya pasa el sepelio, llega en la noche, se dirige a la casa de los Colosio, lo lleva a don Luis al panteón donde está la tumba de Luis Donaldo, pero la mamá de Luis Donaldo dijo que ya no tenía fuerzas para ir. Llega Salinas, está 2-3 minutos, agarra una flor, se la pone en el saco y sale en la oscuridad de ahí, de Magdalena de Quino. Entonces, muchos detalles que fueron como ingrediente del sospechosismo, pero cuando ya se vino tanto la especulación de que le echaban la culpa y que haya sido directamente a Salinas de un complot de Estado, algo que solamente en la política mexicana y autorizado por un presidente de la República en funciones, de repente, 2 reporteros, 2 periodistas, Joaquín López Dóriga y Jorge Fernández Menéndez, publican un libro que se llamó el libro Domiro, donde entrevistan a Domiro sobre la parte de la campaña, y Domiro pone Barcino a Luis Donaldo Colosio. Entonces, ¿por qué autorizó eso Salinas de Gortari? Pues, una lavada de cara, pero pues no logró. No, pues sí, pero el que lava con lodo se queda con la mayor parte del lodo, pues, ¿no? Como lo ha dejado la historia. Así es. Francisco, como lo decía, no sé si Javier o Milton, que pues aunque no hubo una condena penal, sí hay una condena histórica, ¿no? Y social. Efectivamente. Sea o no sea. Javier, 30 segundos. Efectivamente, hoy te doy la pregunta si la gente considera que el responsable fue en su momento el presidente de la República. Yo tengo mis dudas y mi propia teoría, que yo no creo que esto haya sucedido, pero hay tantos compromisos. Y recordar que en el caso de Salinas de Gortari, que él dice, ¿por qué no quiso que actuara el ejército contra los zapatistas previo? Porque estaban ya en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Un tema que hoy está vigente, y hay que recordar que este tema como decía Milton, esto es cíclico, este tema está vigente. Y este tema lo está usando Donald Trump para presionar al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano pues está defendiendo una política neoliberal que viene de Carlos Salinas de Gortari. Esa es la verdadera historia de la que estamos viendo, que todavía no sabemos qué sucede, pero que bueno, a 31 años de edad,
A 31 años del aniversario de su muerte, pues su hijo hoy retoma un discurso y se perfila como una posible figura presidencial. Así es. Esperemos ver si esto logra concretarse y veremos también si él logra ser candidato a gobernador de Nuevo León. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Sí, sería la tercera vez que un gobernador de Nuevo León, si es que es electo Colosio, buscaría ser presidente siendo gobernador, ¿no? El Bronco, Samuel y ahora él, ¿no? Entonces, ya sabemos que esa parte no pasa. Yo creo que él se esperaría a la presidencial. Esa es una. Domiro era el especialista del Estado Mayor para cuidar mandatarios. Él cuidaba a Juan Pablo II, ¿no? Sí. Yo igual que Javier, creo que fue el grupo alrededor de Salinas el que conspiró. Y bueno, y el TLC es la forma en cómo creas y repartes riqueza actualmente en la realidad con tu socio mayor. Y eso nos explica lo que está pasando. Y bueno, Movimiento Ciudadano es el nuevo guinda. Muchas gracias. Muchas gracias. Milton, 30 segundos, Francisco. En medio del luto, tenían que lanzar nuevo candidato a la presidencia por el PRI. Salinas reúne en Los Pinos a gobernadores y a otras fuerzas del PRI para pues acordar ahí quién sería el sustituto de Colosio. Pero es que hubo un intento de... Bueno, sí. De o sea, ¿no? del dirigente nacional del PRI. Y luego Raúl Salinas quería que el candidato sustituto fuera otro sonorense, Manlio Fabio Beltrones, etcétera, etcétera. Echeverría le pidió a Salinas que el candidato fuera Emilio Gamboa. Pero cuando lo reúne Salinas, dice, pues estamos aquí para acordar. Y el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, dice, es que Donaldo nos dejó una señal por si ocurría esto. ¿Y qué ponen? Ponen un video, que no iba preparado Manlio Fabio, ¿no? Un video cuando Cedillo anuncia Colosio anuncia que el licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León iba a ser su coordinador nacional de la campaña. Ahí está la señal, dijeron, y de ahí salió Cedillo. Así y mira, ¿no? ¿Cómo le fue? Pero antes le hizo la lucha Salinas, quería acordar con el PAN, con don Luis H. Álvarez, me parece, y Diego Fernández de Ceballos, una reforma constitucional fast track para habilitar a Pedro Aspiarmella. Le dijeron, no se puede. Por ahí no. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Se quedan bien acompañados, viene Que Vibra, el show de Mariconcho. Nosotros regresamos a las 12 en Súmate Sinaloa. Cualquier gestión estamos a sus órdenes, 12 de mediodía. Y se queda también con la información en vivo, en desarrollo, en losnoticieristas.com y nuestras redes sociales. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.